¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a ver lo que es la ley de los signos, tanto para la multiplicación como para la división, ¿correcto? Esto es muy común cuando hacemos operaciones que impliquen dos números que tengan diferentes signos, tanto puede ser uno negativo como uno positivo. Entonces, la ley de los signos, ¿qué nos dice? Que cuando tengamos dos números que se estén multiplicando con signo positivo, el resultado se expresa de forma positiva. Si tenemos dos números que tienen símbolo negativo, el resultado se expresa en forma positiva, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando se intercalan los signos? Bueno, es muy sencillo. Si primero tenemos uno positivo y se está multiplicando por uno negativo, el resultado se expresa de forma negativa. Y si tenemos primero uno con símbolo negativo y lo estamos multiplicando por uno positivo, el resultado se expresa de forma negativa. Muy similar en la multiplicación con la división. ¿Por qué? Porque si vemos, si tenemos, por ejemplo, que estamos dividiendo a dos números con signo positivo, el resultado se expresa en forma positiva. Casi es el mismo caso con el signo de menos. Cuando tenemos dos números que se están dividiendo y tienen el mismo símbolo o el mismo signo, el resultado se expresa en forma positiva. Cuando se están intercalando, por ejemplo, si primero tenemos un número, si el primer número que divide está en negativo y el segundo está en positivo, el resultado se expresa en forma negativa. Y viceversa, si primero está un número positivo y después un número negativo, el resultado de igual forma se expresa en forma negativa. Veámoslo con unos ejemplos. En este caso, tenemos a un 5 positivo por un 10 positivo. Recordemos que si no vemos un símbolo o un signo enfrente del número, se da por hecho que es un número positivo. Entonces, si tenemos un número positivo por otro positivo, que nos dice la regla, que uno positivo por otro positivo, el resultado se dará en forma positiva. ¿Sí? Entonces tenemos positivo por positivo, el resultado se expresa dejándolo así, o podemos agregarle el signo de más. Y después hacemos la multiplicación. 5 por 10 nos da 50. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos que se intercalan los símbolos o los signos? Primero tenemos un número que es negativo y lo estamos multiplicando por uno positivo, que dice la ley que si primero tenemos uno negativo por uno positivo, el resultado se dará o se expresará en forma negativa. Entonces tenemos que el resultado se dará en forma negativa y después hacemos la multiplicación. 5 por 10 nos da 50, ¿correcto? ¿Qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, este caso? Que el primer número tiene un signo negativo y en el otro de igual forma tiene un signo negativo. Bueno, nos vamos a ver en cuál puede coincidir y nos dice que si multiplicamos uno negativo por otro negativo, el resultado te dará o se expresará en forma positiva. Entonces, lo podemos dejar un espacio en blanco o podemos poner el símbolo de más y después hacer la multiplicación. Tenemos 5 por 5 y nos da 25. ¿Correcto? Ahora vamos a ver en la parte de división. En este caso, tenemos primero un número 10 que no tiene un símbolo o un signo enfrente. Entonces damos por hecho que es un número positivo. Y lo estamos dividiendo entre un 5, que es el mismo caso. No vemos nada enfrente, por lo que podemos decir que igual está expresado en forma positiva. ¿Correcto? Entonces, ¿qué nos dice la ley? Que si estamos dividiendo dos números con signo positivo, el resultado se expresa en forma positiva. ¿Correcto? Entonces tenemos positivo entre positivo nos da positivo. O podemos dejarlo en blanco. Como hemos dicho, se entiende que es un número positivo. Y después hacemos la operación. 10 entre 5 y nos da a 2. Siguiente caso. Tenemos un 10 con un signo negativo entre un 5 que tiene un número negativo, que nos dice la ley que si está dividiendo un número negativo entre otro negativo, el resultado se expresa en forma positiva.
¿correcto? Entonces tenemos 10 entre 5 y nos da a 2. Siguiente caso, tenemos primero un número negativo y lo estamos dividiendo entre un número positivo, que dice la ley que si primero tenemos uno negativo y lo estamos dividiendo entre uno positivo, el resultado se expresará en forma negativa. ¿Sale? Entonces tenemos 10 entre 5 nos da a 2. Siguiente caso. Primero tenemos un número positivo y lo estamos dividiendo entre un número negativo, que dice la ley que si primero lo tienes uno positivo entre uno negativo, el resultado se expresa en forma negativa. Y entonces se da que esto es negativo. Y decimos que 10 entre 5 son 2. Entonces, eso es un poco lo que se tiene que entender para comprender un poco la ley de los signos, tanto para la multiplicación o para la división.